Todos llevamos un ADN emprendedor esperando a ser despertado. El dinero y el éxito no llegan por casualidad. Es el resultado de patrones de comportamiento y una mentalidad de resiliencia. Al adoptarlos, logramos vivir en abundancia y equilibrio. Somos una comunidad de personas decididas a vivir y pensar diferente. Soy Marlon Caballero, un simple mortal ayudando a otros a despertar su ADN emprendedor. ¿Estás listo? Realmente el simple hecho de que estén acá, quiero que sepan de que ya están dando el primer paso hacia el éxito, el primer paso hacia esa transformación, porque al final, para poder tener cualquier tipo de transformación en esta vida, hay un proceso de trabajo, hay pasos que hay que tomar a seguir, hay muchas cosas por aprender. Entonces, el mundo del emprendimiento es bien curioso. Justo ayer estaba comentando con mi esposa, estoy casado, y estábamos discutiendo sobre el tema de que muchas veces el sistema, que en el módulo del ADN, la rentabilidad, van a conocer un poquito más sobre la famosa carrera de la rata. Entonces, a la carrera de la rata le vamos a llamar el sistema en este módulo. Entonces, muchas veces el sistema nos hace creer de que hay una separación de roles. Por ejemplo, que el financiero es financiero, pero no, y el ingeniero se dedica solo a la ingeniería. O igual, el de ventas solo se dedica al de ventas. Eso funciona muy bien en el sistema, pero al final, cuando jugamos el juego del emprendimiento, esos roles desaparecen porque un emprendedor es un todólogo. Comenzando con el primero, que es el ADN de la prosperidad. El ADN de la prosperidad nos referimos, en palabras sencillas, a la mente. Cómo ustedes se están hablando a ustedes mismos, qué tipo de creencias limitantes tienen, de dónde vienen esas creencias. Pues muchas veces van a ver que esta charla en específico es bastante rápida, bastante sencilla y muy motivacional, siento yo, porque se conecta mucho con la espiritualidad. Si ustedes son religiosos, si ustedes están muy conectados con el tema de la espiritualidad, les va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a hablar sobre un tema llamado PNL o programación neurolingüística. La programación neurolingüística, en pocas palabras, nos enseña o nos ayuda a entender el por qué actuamos de la manera que actuamos y cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones alteran nuestra realidad. Entonces, es una combinación. Este seminario vamos a tocar un poquito de física cuántica, un poquito de la parte de la neurociencia e incluso un poquito de la espiritualidad, porque al final vamos a utilizar tanto la física cuántica como la neurociencia para poder justificar estos milagros que andamos buscando. Al final sabemos de que el mundo del emprendimiento no es fácil, especialmente en este país, especialmente con este montón de creencias limitantes que tenemos como latinoamericanos, no solo hondureños, sino que esto es propio de toda Latinoamérica, porque al final, si bien es cierto, las condiciones pueden ser un poquito complejas, pero el problema es que tenemos en nuestro hardware, por así decirlo, tenemos este chip de escasez o sintonizamos a cada rato con radiomiseria, me gusta llamarlo. Entonces, vamos a entrar un poquito ya de lleno al ADN de la prosperidad. Entonces, bueno, me presento. Me llamo Marlon Caballero. Pues soy emprendedor, soy empresario, tengo múltiples negocios. Puntualmente, pues tengo una agencia digital que es inicialmente ADN. Hoy en día ya no es una agencia de marketing digital, ahora nos dedicamos a multiservicios entre la parte educativa, consultorías, sector de gobierno, cooperación internacional, empresa privada. Tenemos una amplia gama de servicios. Sin embargo, tengo dos negocios muy cercanos, muy queridos, que número uno de ellos es Buswap, que me dedico a importar mercadería desde China. Soy un importador, conozco todo el proceso de cómo negociar con fábricas en China, cómo sacarle buen precio a todos estos chinitos y todo, y cómo cotizar, cómo traerlo por medio de un freight forward, cómo introducirlo al país, ya sea traerlo a Estados Unidos a Honduras por medio de barco o de China a Honduras directamente en barco. Entonces, los últimos 3-4 años me he especializado mucho en el tema de comercio internacional
Y pues de la mano con eso, además de la tienda de BuzzSwap, que me dedico mucho a comercializar productos geek, anime, soy muy fanático de las películas de Marvel, películas de superhéroes. Van a haber referencias en ese taller sobre películas de superhéroes. ¿Por qué me gusta mucho? Que incluso me di cuenta de eso hasta hace poco. Me gustan mucho las películas de superhéroes, me gustan mucho las cosas de anime, porque hay una historia y yo empatizo mucho con el superhéroe. ¿Por qué? Porque yo me creo mi propio superhéroe de mi propia película. Y precisamente este es el objetivo de este taller, que ustedes se crean que son el héroe de su propia película. Todos vivimos una película diferente, la diferencia es que algunos decidimos ser protagonistas de nuestra propia película y otros no. Entonces, este taller viene a invitarlos a ustedes precisamente a que se conviertan en el Peter Parker del Hombre Araña de su propia película, que se conviertan en el Clark Kent o Superman de su propia película. Y pues mi otro negocio, Gato, es una joyería que también importo productos y pues adicional a eso, mi expertise es en el área de marketing digital, redes sociales, que más adelante vamos a ver de eso. En el último módulo vamos a ver unos cuantos trucos de cómo poder incrementar nuestras ventas en redes sociales y entre otras cosas. Entonces, a mí me gusta que me recuerden simple y sencillamente como pues Marlon Caballero y que solo soy un emprendedor ayudando a otros emprendedores. Entonces, ya nos conocemos mejor. Igual, para las personas que se están uniendo, dejen en los comentarios el nombre de su negocio, de dónde nos están viendo, para poder pues personalizarlo un poquito más e igual hacer esta comunicación bilateral. No quiero que solo seamos nosotros hablando, sino que quiero que ustedes también hagan consultas, hagan preguntas, pues si están de acuerdo con lo que estamos diciendo, compartan por qué están de acuerdo. Si no están de acuerdo, que está bien no estar de acuerdo. Al final no existe una verdad absoluta. Y es más, eso es parte también de este módulo, que ustedes empiecen a cuestionar todo lo que conocen hasta este momento, hasta que ustedes empiezan a cuestionar todo lo que ustedes creen, que saben o que están seguros. Hasta ese momento van a poder realmente ser libres. Suena un poquito trivial, pero ya ahorita vamos a ver un poquito de esto. Entonces empezamos con el PNL o la programación neurolingüística. ¿Qué es y cómo se come este PNL? Entonces, para empezar un poquito de contexto histórico, lo creó Richard Bandler alrededor de los años 70, o sea que no es un concepto nuevo, es un concepto que ha estado en auge desde los últimos 10 años más o menos, pero se volvió un boom a raíz de tal vez la epidemia o la pandemia más grande que hemos estado viviendo a nivel mundial de la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa epidemia o pandemia? Tenemos una deficiencia en estabilidad emocional, inteligencia emocional, por así decirlo. Tenemos excesos elevados de cortisol a nivel como sociedad. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés. Somos una sociedad que siempre pasa corriendo, siempre pasa apurado, siempre pasa estresado, y a raíz de la pandemia vimos o se vio como acelere de todos estos problemas. Ahora, actualmente, ustedes no lo saben, los medios no hablan mucho de esto, sin embargo, las personas que se dedican al tema del cerebro, de la mentalidad neuronal, PNL, psicólogos, cualquier psicólogo se lo puede decir, a raíz de la pandemia hubo un como estallido en problemas, tal vez podemos llamarle mentales, pero creo que no sería el concepto o la palabra correcta, pero tenemos muchos problemas que ansiedad, depresión. Ustedes, me imagino que más de alguno de los que están aquí, estoy seguro que mínimo la mitad tiene algún tipo de este problema. Si no es ansiedad, es depresión. Si no es depresión, es insomnio. Y todo esto se resume en una sola cosa: exceso de cortisol o exceso de estrés. ¿Por qué? Porque esta hormona está relacionada con nuestro cerebro más cavernícola, que nos ayudaba a estar atentos de posibles depredadores en la época de las cavernas, en la época de antes. Hoy en día el cortisol para lo único que nos sirve es para estresarnos porque mañana tenemos que levantarnos para ir a trabajar. Para lo único que nos sirve es para subir de peso, ¿cierto? Si ustedes hacen dieta, hacen mucho ejercicio y todavía no bajan de peso, muy probablemente el problema que tienen ustedes no es ni siquiera la alimentación o los hábitos. Bueno, sí son los hábitos, pero más que eso probablemente es exceso de cortisol, una vida no balanceada. Entonces, la programación neurolingüística habla mucho sobre
entender el porqué de las cosas, por qué hacemos las cosas, por qué creemos o actuamos de la manera que nosotros actuamos. Entonces, eso me lleva a presentarles dos conceptos o dos componentes básicos para este módulo. Número uno, es muy importante que ustedes comprendan la diferencia sobre el consciente y el subconsciente. El consciente es esta parte de su cerebro que es, pues como dice la palabra, ustedes están conscientes de ello. Ustedes creen tener el control. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, no piensen, quiero que piensen lo que sea, siempre y cuando que no piensen en un gato. Todos actualmente en este momento están pensando en un gato. ¿Por qué? Porque ese es su cerebro consciente. Se están dando cuenta de eso, se volvieron conscientes. Ahora bien, esa parte del consciente es esa voz que nosotros tenemos, o ese diálogo interno que nosotros tenemos, que nos dice, mientras nos estamos lavando los dientes por la mañana, estamos pensando, tengo que ir a hacer el café. Mientras estoy haciendo el café, estoy pensando, voy a ir al trabajo, tengo que ir por las llaves para ir con el carro. Entonces, esa es la mente consciente, es esa voz interna que nosotros escuchamos y que sabemos que está ahí. Sin embargo, el problema es que muchas veces, o bueno, todos creemos que el consciente, o sea, nuestra voz interna, es quien tiene el control. Sin embargo, eso no es cierto. Y precisamente por eso la programación neurolingüística ha tenido un auge en los últimos años y ha sido un boom porque nos hemos dado cuenta que realmente quien tiene el control no es la mente consciente, es el subconsciente. Entonces, no sé si se acuerdan cuando yo era joven, cuando estaba pequeño, ¿se acuerdan que salían, hoy ya no se habla mucho de eso, ya ahora se habla sobre el tema de Beyoncé, Diddy y todos ellos, pero no sé si se acuerdan que se puso muy de moda el tema de los mensajes subliminales a través de las canciones y que decían de que metían mensajes satánicos y cosas así cuando lo ponían al revés? ¿Por qué? O bueno, y no sé si será cierto o no. A ver, pero ¿por qué eso sería tan relevante si realmente estuviera pasando eso? Porque aunque conscientemente no escuchamos esos mensajes, a nivel de nuestro subconsciente, él sí lo capta. Y así como el iceberg, que pueden ver que la mente consciente es la que vemos. Sin embargo, el iceberg como tal, todo lo que no vemos es ese subconsciente. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de vida personal, un plan de vida o incluso relaciones amorosas, es muy interesante cómo todo lo que van a aprender aquí aplica en todos los ámbitos de su vida personales también, además del emprendimiento. Muchas veces nosotros hacemos planes conscientemente. Quiero que mi negocio crezca para el 2025. Hacemos toda la parte como los libros, nuestra misión, visión. Nosotros tenemos un plan, tenemos todo estructurado, pero ¿qué pasa? Mientras más nos ingresamos a este mundo de la programación neurolingüística del cerebro, nos damos cuenta que, pues para empezar, no somos máquinas, somos seres humanos con emociones. Las emociones no se calculan fríamente y afectan nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Entonces, yo conscientemente puedo hacer muchos planes, pero si mi subconsciente no está de acuerdo con ello, muy difícilmente voy a poder cumplir esos planes. Entonces hay una frase muy interesante de Margarita Pasos, que fue la conferencista que vieron anteriormente. Ella es una de mis mentoras favoritas. La escucho muy, muy seguido. La admiro muchísimo. Algún día la vamos a traer a Honduras para que todos ustedes también puedan hacerle consultas de primera mano. Y ella dice esa palabra, que el consciente planifica, pero el subconsciente es quien actúa. Si su subconsciente no está calibrado de la manera correcta, muy difícilmente las cosas van a pasar. Entonces, para poderle ya ir dando un poquito de forma a esto, pasamos a las siguientes palabras claves, que son creencias. Nuestro subconsciente crea algo llamado creencias. Las creencias son, bueno, para los que vieron intensamente lo van a entender muy con mucha facilidad. Para los que no, igual se los explico. Nuestro sistema de creencias, por así decirlo, es lo que dicta nuestra realidad. Ejemplo,
les quiero compartir una anécdota o una historia muy, muy interesante que lo he filosofado, por así decirlo, en los últimos meses. Sin embargo, es algo que me pasó hace 4 o 5 años aproximadamente, al inicio de la pandemia, en el 2020. En el 2020 yo comencé un proyecto de una agencia digital. En aquel momento, desde ese momento arrancó, hicimos un webinar sobre cómo la pandemia iba a afectar los negocios y cómo el emprendedor podía salir adelante usando canales digitales. Todo esto antes de que cerraran las puertas. Fue un boom, recibimos audiencia no solo de Honduras, fue de toda Centroamérica, México. La verdad es que tuvimos una audiencia de más de 400 personas viéndolo en vivo. Fue un webinar espectacular, nunca hubiéramos imaginado que hubiera llegado a ese nivel. Entonces, ¿qué pasó? En ese webinar conocí a un mexicano que empezamos a hablar, que él hacía mucho negocios de hoy en día, ya sé qué es, que es trading, y muy curioso. Yo vine y le escribí porque en ese momento estábamos en el proceso de montar pues lo que tenemos hoy en día, una como academia virtual. ¿Por qué? Porque sabíamos de que al cerrar por la pandemia todo, la gente iba a estar atrapada en su casa y eventualmente lo que iba a hacer es buscar qué hacer y pues qué mejor que aprender. Entonces era un proyecto de poder montar una academia digital. Yo quería que él fuera un docente o un facilitador o mentor en la plataforma e hiciera un curso. ¿Qué pasó? La respuesta de él era, bueno, yo tenía como 26 años en aquella época, él tal vez tenía también como 24, 26 por mucho. Era un chavalo, como dicen, yo también. Y yo vine, le hice la propuesta, le hice el pitch, vamos a ser millonarios con esta idea, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Lo que me dijo él fue sorprendente. Me dijo, Marlon, te agradezco por tomarme en cuenta, pero actualmente yo solo le estoy apostando a los ingresos pasivos. Ese tipo de cosas me parece excelente, pero me tomaría demasiado tiempo y para mí el tiempo es demasiado valioso, entonces no te puedo ayudar porque no es un ingreso pasivo. En aquel momento, muy curioso, como les digo, fue algo que me di cuenta hasta hace poco, utilizando este método de elevación de conciencia, podemos decir, o identificación de creencias limitantes, logré identificar esta creencia limitante que yo tenía hace mucho tiempo. Cuando esta persona de México me dijo eso, lo primero que pensé es, este chavalo no sabe lo que es la vida, cree que con cosas como Bitcoin va a conseguir dinero, cree que esa cosa es como lotería, los negocios no funcionan así. Yo automáticamente descarté toda posibilidad de lo que él me dijo fuera realidad. ¿Qué pasa? Pasó todo un sinfín de series a nivel Netflix en mi vida después de eso, a tal punto, 5 años después más o menos, resulta que ahora me doy cuenta de que el juego no se trata sobre hacer negocios, se trata sobre que los negocios generen flujo de efectivo para poder generar ingresos pasivos. Por ejemplo, bienes raíces, negocios automatizados, entre otros. Entonces, ¿qué pasó? Ahora lo identifico, ahora que me estoy dedicando al trading también, invertir en la bolsa de valores, y que efectivamente eso es lo que busco. Cada vez que alguien viene y me hace propuestas de negocio, yo lo primero que pienso, ¿qué tan ingreso pasivo puede llegar a hacer esto? Mi tiempo es demasiado valioso. Ahora pienso como él, pero tuve que pasar por una cantidad de desafíos, retos, durante 5 años para venir y darme cuenta de que quien estaba equivocado no era él, sino que mi creencia era tan limitante que yo no lo miraba ni siquiera posible el generar dinero sin tener que trabajar activamente en algo, que eso se llama intercambiar energía por dinero, el cual es una de las peores cosas que ustedes pueden hacer. Sin embargo, como buenos latinoamericanos, es lo que se nos ha enseñado. Eso es una creencia limitante. Ejemplo, una frase que todos hemos utilizado, por ejemplo, el que madruga a Dios le ayuda. ¿Por qué necesariamente madrugar? Yo conozco o he visto mentores millonarios, billonarios, que ellos dicen, no, yo no madrugo. Me desvelo, sí, trabajo mucho, pero yo me levanto a las 11 de la mañana porque yo odio las mañanas. Pero cumplo. ¿Por qué?
La creencia o la frase de que el que madruga Dios le ayuda viene de la época del campo. Recuerden de dónde venimos, nuestros antepasados, el campo bananero, el área de la agricultura. Entonces, estamos acostumbrados a nivel de sociedad de que el dinero viene hacia nosotros a través del trabajo duro. Eso es una creencia limitante. Mientras ustedes sigan creyendo que solo trabajando duro podemos lograr dinero, seguirán trabajando duro toda su vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro subconsciente es un excelente, por así decirlo, un excelente esclavo o un excelente trabajador o obrero. Sin embargo, el amo somos nosotros. Pero como a nivel inconsciente no conocemos estas creencias limitantes, le damos instrucciones equivocadas o erróneas a nuestro subconsciente. ¿Qué más? Otra frase que ustedes muy probablemente dicen cuando le preguntan, Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y uno, ahí voy, más o menos. Automáticamente cuando ustedes dicen más o menos, están diciendo de que, pues efectivamente, a su cerebro le están mandando la señal, a su subconsciente, de que tienen que estar más o menos. Entonces también Margarita Pasos menciona mucho, jamás digan algo que no quieren que sea verdad. Y ahí es donde lo conecto un poquito con la espiritualidad, que es lo que dice la Biblia. O incluso, no solo la Biblia, si ustedes son pues agnósticos o ateos, pues ya les di la parte de la neurociencia. Ahora bien, si ustedes son religiosos, que me imagino que la mayoría sí creen en Dios, ¿qué pasa? Las palabras tienen poder. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque nuestra boca es una máquina manifestadora de nuestra realidad. Todo lo que nosotros pensamos y hacemos se vuelve realidad. Así funciona. Entonces, imagínense, díganme una cosa que ustedes hacen en su día que no la hayan pensado. No existe. Todo lo que existe en esta realidad viene a través del pensamiento. Si ustedes van a comprar un carro, primero lo piensan. Si ustedes quieren hijos, primero lo van a pensar. Si ustedes quieren una familia, primero lo van a pensar. Entonces, eso es el poder de la mente. Entonces es muy importante poder identificar estos sistemas de creencias. Ok. Bueno, este es otro sistema de creencias. Muchas veces, o la famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere. Piensen, analícenlo, tómense unos 10 segundos, o más, díganme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿El pobre es pobre porque quiere o no es cierto? ¿Qué opinan sobre esta frase? Yo ahorita les voy a comentar un poquito sobre lo que yo opino. Yo creo que el pobre es pobre porque quiere, sí. Pero es pobre porque quiere a nivel inconsciente. Su consciente, la parte que la persona sabe, obviamente no quiere ser pobre. Pero el inconsciente tiene una cantidad de creencias limitantes que el inconsciente quiere ser pobre. ¿Por qué? Porque toda su vida, imagínense, si ustedes crecieron en un hogar en donde sus papás todo el tiempo luchaban por temas financieros, por deudas, pasaban con muchos retos financieros, su inconsciente muy probablemente vincula el dinero con problemas. Entonces, hasta que ustedes no identifiquen esos patrones, muy difícilmente van a poder cambiar. Pasa mucho en el amor, yo les decía, esto aplica también en las relaciones personales. Han conocido, yo conozco varias, 2, 3 amigas por ahí, de que nunca encuentran a un buen hombre, por así decirlo. Siempre tienen problemas, siempre tienen las mismas características. ¿Qué pasa? Ellos probablemente aprendieron sobre elegir a su pareja de una manera inconsciente a través de un hogar no muy estable. Entonces, ¿el pobre es pobre porque quiere? Sí, pero a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos prácticamente dejar esa frase a un lado? ¿O cómo podemos hacer para recuperar el control? Porque en resumen, lo que estoy queriendo darles a entender es que mientras ustedes no logren identificar estos sistemas de creencias limitantes, no logren identificar estos patrones de escasez que vienen cargando por generaciones. No sé si saben, pero la pobreza es una enfermedad generacional.
Se pasa de una generación a otra hasta que llega un individuo como usted que me está viendo y rompe ese ciclo. Igual a nivel de la religión conocemos las famosas ataduras o maldiciones intrafamiliares, no sé cómo le llaman, tiene muchos nombres. Entonces, desde el punto de vista neurociencia, o más que neurociencia, sería como a nivel social o sociológico, y además de eso, a nivel espiritual, tiene sentido. La pobreza es literal un virus que se pasa de una generación a otra hasta que no hay una persona que identifica estos patrones, cambia los pensamientos y por ende cambia las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes dejen de andar en modo automático y empiecen a recuperar el control? Número 1, empiecen a entrenar su mente. ¿Cómo entrenan su mente? Vuélvanse conscientes de todo lo que piensan. Ejemplo, digamos, otro caso personal. Ayer, mi esposa, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y me dice, amor, usted no me ama. Le digo, ¿se da cuenta de lo que dijo? Y le dije, nunca diga algo que no quiera que sea real. Y fue en son de broma, o sea, no era nada serio, era como, ¿qué? Se me cayó esto, ay, le empecé a molestar. Y, o sea, uno bromeando manifiesta nuestra realidad. Y en son de broma nos vamos a dar cuenta que esos son nuestros sistemas limitantes. Ejemplo, cada vez que alguien le pregunta, ¿cómo está usted? Vamos a venir y no vamos a decir, ay, más o menos. Y si decimos más o menos, hay dos maneras. Número 1, pueden comprar un hule, vienen y cada vez que ustedes tienen un pensamiento, no solo que hablan, sino que piensan algo negativo, se azotan con ese hule. Esa puede ser una opción. Opción 2, como yo no tengo hule, lo que hago es que me pego en el brazo. Siempre que yo detecto que tengo un pensamiento negativo, siempre que yo detecto que digo algo negativo y que no quiero que se haga realidad, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy entrenando a mi mente de que eso no es correcto, no tiene que hacerlo. Repitan eso durante meses, años, y eventualmente su cerebro, de todo esto va a entrar a su subconsciente y van a poder volver a tomar el control. 2, dejen de sintonizar con Radio Miseria. ¿Qué es Radio Miseria? Yo no quiero criticar a ningún canal de comunicación, pero si ustedes son de los que les gusta ver noticias, digamos como HCH, entre algunos por ahí, o en general, la verdad es que todas las emisoras, incluso influencers o cadenas de televisión a nivel nacional, incluso a estos componentes a nivel de Latinoamérica, es Radio Miseria. Las novelas, por ejemplo, tengan cuidado con lo que ven. Todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes escuchan, a nivel consciente ustedes no le prestan atención. A nivel inconsciente ustedes lo están absorbiendo. Ejemplo, ¿por qué creen o cuando uno ve a una persona que le va bien, qué es lo primero que uno piensa como buen latinoamericano? Ah, este anda en algo raro. Este fijo lava por ahí, o no sé, está creciendo demasiado rápido, en algo raro de andar. Yo lo veo medio pando. ¿Por qué? Porque además de que, bueno, aquí hay dos cosas. Además de que nos han enseñado a resentir a las personas con dinero o a las personas con abundancia, lo cual eso es incorrecto. Cuando ustedes resienten a aquellas personas que les ha ido muy bien, en lugar de estar orgullosos por esa persona y más bien analizar, pucha, ¿qué habrá hecho don Juan para llegar a ese nivel? Quiero aprender de él. Esa es la verdadera mentalidad de la abundancia. Cuando ustedes lo resienten, no solo pues lo están ahuyentando a nivel de espiritual, como lo quieran llamar, pero a nivel de la neurociencia, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes vienen y le dan una instrucción a su subconsciente de que lo que don Juan logró es malo. Por ende, no debo lograr eso. Entonces, si ustedes resienten a la gente con abundancia y riquezas, nunca lo van a lograr porque su subconsciente entiende de que eso no es correcto. Entonces, la Radio Miseria, volviendo a este punto, es cuando ustedes ven a los influencers en redes sociales, o sea, ustedes saben la cantidad de información y contenido que hay en redes sociales, en YouTube, TikTok, que les puede ayudar a mejorar su finanza, su marketing, su mentalidad, su espiritualidad.
lo que ustedes quieran. Hay una cantidad de recursos hoy en día en el Internet que están disponibles gratuitamente para ustedes, pero no, están viendo, no quiero decir nombres de influencers, están viendo a tal vez de otros países. No, imagínense, ni siquiera conozco, no se me viene a la mente ningún influencer para que vean lo muy crítico o lo muy entrenado que está en mi mente, que no busco eso. De vez en cuando me salen videos que no tienen nada que ver con mi crecimiento personal. ¿Qué hago? Me soy consciente, le doy no me interesa, aunque ya le di like y me puse a verlo, regreso, le doy no me interesa e intento engañar al algoritmo, que más adelante en el módulo de marketing vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Ustedes pueden entrenar las redes sociales para que le muestre solo cosas relevantes para su crecimiento. En lugar de estar viendo las noticias, que en las noticias no van a encontrar nada bueno, o sea, independiente, la mentalidad correcta del emprendedor es, no importa lo que pasa allá afuera, yo voy a hacer que funcione. Entonces, si ustedes están sintonizando con Radio Miseria, vienen como, ay, no sé por qué ando tan estresado el día de hoy, me siento como estresadito, tengo mucho insomnio, no puedo dormir, pero ¿qué pasó? Lleva todo el día viendo sobre la guerra que hay en Israel, lleva todo el día viendo sobre las nuevas políticas que hay en el país, llevan todo el día viendo sobre lo que va a pasar en Estados Unidos, sobre los migrantes en España, todo el día está viendo noticias amarillistas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente es adicta a la radiomiseria. Entonces, y no solo es adicta, o sea, pónganse a analizar quién hace esas noticias. Son personas que son parte del sistema, que viven la carrera de la rata y que no tienen esa mentalidad de abundancia. Si tuvieran una mentalidad de abundancia, las personas que escriben las noticias o los noticieros no estarían ahí, estarían sentados a la par de Elon Musk, a la par de Steve Jobs, a la par de los empresarios más grandes, pero no, están haciendo noticias porque no tienen una mentalidad de abundancia. Entonces, dejen de sintonizar con Radio Miseria en todos los sentidos. Cuiden a sus amistades. No sé si ustedes saben, las 5 personas más cercanas a usted pueden, en pocas palabras, definir en qué nivel se encuentran ustedes, llámese económica o mentalmente. Si sus amigos o amigas son personas que pasan de día y noche bebiendo, saliendo, ninguno ha estudiado en la universidad, lo cual pues yo soy docente de posgrado, pero aún así tampoco digo que la universidad puede realmente cambiar. Al final lo importante aquí es la educación. Uno tiene que educarse. Entonces, si usted no tiene la disciplina, más bien aprovecho de hacer una pausa, si usted no tiene la disciplina para educarse uno mismo con todo este contenido, mínimo métase a un sistema llamado universidad que le obliga a seguir ciertos pasos y por lo menos ahí se está educando. Pero la opción de no educarse jamás va a ser. Entonces, si ustedes quieren realmente recuperar el control, tienen que educarse, tienen que buscar proteína para el cerebro, que es el tercer paso. Solo consuman proteína para el cerebro. ¿Qué es proteína para el cerebro? Amistades que quieran lo mismo que uno. ¿Qué es proteína para el cerebro? Ver en redes sociales cosas que me edifican como emprendedor constantemente. Proteína para el cerebro es que, en general, cuidar todo lo que hemos estado hablando. Y por último, que era lo que ya dije varias veces, nunca decir nada que no quieren que se haga realidad. Entonces, aquí me voy a saltar un poquito porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ver. Sí, vamos, estamos cabalitos con el tiempo. Entonces, les quiero compartir 5 pasos breves, muy sencillos para que ustedes puedan salir de este ciclo, de este bucle y hacerse consciente, romper esos sistemas de creencias, sistemas limitantes. Y el primer paso es, número 1, comprender el origen de los pensamientos. La primera llave para deshacerte de esas creencias del subconsciente es darse cuenta que existen ahí. ¿Por qué? Porque mientras ustedes no sepan que tienen esa limitante en el cerebro, no van a poder salir de ahí, porque no pueden salir de algo que no saben que existe, o no pueden hacer que algo desaparezca si ni siquiera saben que está ahí. Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué es lo que me está limitando a mí? ¿Qué es lo que me está arrastrando al piso y está evitando que vuelva? Hay una analogía muy interesante que dicen que nosotros, los seres humanos, Dios nos entregó las herramientas y el poder para que seamos Ferraris,
Pero ¿qué pasa? Somos un Ferrari, pero nuestra mente evita que podamos conducir al máximo potencial. Entonces, las herramientas ya las tienen, pero tienen que poder prácticamente reconstruirse a ustedes mismos. Okay, ¿cómo pueden comprender estos patrones de escasez, de pensamiento? Pues yo recomiendo mucho la meditación. La meditación no tiene nada que ver con temas religiosos espirituales. La meditación es algo incluso ya validado por la neurociencia. Yo lo recomiendo mucho, la meditación. La oración es un tipo de meditación ya con un componente espiritual. Pueden utilizar la meditación, el ejercicio. Yo intento mínimo ir 4 veces a la semana al gimnasio, lo cual el ejercicio es muy importante, muy importante, como no tienen idea, para poder contrarrestar todo el día a día que vivimos. Hay un tema químico, neuronal, muy importante cuando nosotros hacemos ejercicio. En resumen, llévense esto, que el ser humano no está hecho para ser sedentario. Nosotros, así como los animales pasan de arriba para abajo, nosotros somos parte de este ecosistema y no estamos hechos para ser sedentarios. Si ustedes son sedentarios, van a tener problemas. Van a tener problemas de exceso de cortisol, o sea, exceso de estrés, insomnio, ansiedad, sobrepeso. Y mientras tengan eso, van a seguir atrapados en un sinfín de sistemas de creencias limitantes. Ok, entonces, ¿qué más pueden hacer para comprender el origen de estos pensamientos? Terapia. Los psicólogos no son para gente loca. Los psicólogos son para personas que quieren conocerse a ellos mismos o a uno mismo, conocer estos patrones. Por ejemplo, yo les decía el tema del dinero. Si ustedes crecieron en un hogar con mucha escasez, inconscientemente vienen y hacen esa conexión del dinero con problemas. Entonces, inconscientemente nos estamos alejando o nos estamos autosaboteando para no lograr lo que queremos lograr. Ejemplo, una frase que toda mamá latina ha dicho. Cuando uno le pedía dinero a la mamá para ir a la pulpería a comprar unos churros, le decía, no, ¿vos qué crees que el dinero crece en los árboles? Típica frase de mamá latina. Está bien hacer consciente al hijo de que el dinero tiene un valor. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo esa frase? De que el dinero es escaso. El dinero hay que cuidarlo. Estamos prácticamente creando en nuestros hijos, si ustedes lo dicen. Yo tengo una hija y también soy muy cuidadoso con lo que yo le digo, por lo mismo, porque los padres son los responsables de las creencias limitantes de los hijos. Luego se convierten en adultos que no logran conciliar una pareja o una relación duradera. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de creencias erróneos sobre el amor. Son adultos que tienen mucha inestabilidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque aprendieron patrones o escucharon patrones limitantes toda su infancia. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Si ya somos adultos, pues ni modo, ya nuestros papás hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Ahora nos toca a nosotros sanar o cambiar todas esas creencias. El paso número 2, lo que les mencionaba, que las creencias del subconsciente, cuando se ignoran, nos atrapan en un bucle sin avance. Yo les decía, pónganse a analizar esa amiga de ustedes que nunca encuentra un buen hombre. Y por más que ella intenta, nunca encuentra una relación estable y siempre le ponen los cuernos una y otra vez. Y ella dice, pero yo no sé qué hago, si yo me porto bien, yo cambié, yo hago acá. Pero ¿qué pasa? Porque muy probablemente esa persona tiene creencias en el subconsciente que le están haciendo atrapar en un bucle. Si ustedes tienen problemas, no sé, temas de dinero, ponen un negocio, el negocio termina o queda en bancarrota, logran superarse, luego lo vuelven a hacer y se vuelve como un bucle en donde en un lapso de 2-3 años crecemos, luego perdemos todo, luego volvemos a crecer. Conozco muchas personas que les ha pasado eso. En el video de la promoción yo les mencionaba sobre el tema de la lotería, cómo hay personas que ganan la lotería y en cuestión de meses o cuando ya se les acaba, quedan sin ningún peso. Hay deportistas que ganan muchísimo, dejan de facturar
y resulta que no hicieron nada con el dinero, todo lo gastaron. Hay muchos famosos que le ha pasado eso. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho con un termostato y este termostato tenemos que regularlo. Imagínense, digamos que ustedes van a uno de los barrios, asumiendo de que ustedes viven en un barrio de clase media, alta, o en una buena residencial, no sé. Pero imagínense que ustedes viven en una buena residencial. Siempre hay un barrio más peligroso del que uno vive. Entonces imagínense que ustedes van al peor de lo peor de lo peor y se van a vivir ahí. Yo ni 3 días duraría. ¿Por qué? Porque diría, yo no sé qué voy a hacer, pero yo no me puedo quedar acá. ¿Por qué? Porque ese nivel está por debajo de mi termostato. A medida que uno va creciendo, va regulando el termostato a más y más prosperidad, más abundancia, pero es bien importante ir regulando el termostato. ¿Por qué? Porque si nosotros de la noche a la mañana le pegamos un negocio, conseguimos lo que queríamos, pero el termostato no está regulado. Entonces la mente lo que nos dice, hey, está ganando mucho dinero, bájale. Y empezamos a autosabotearnos, empezamos a hacer cosas inconscientemente que afectan nuestro negocio, que afectan nuestra realidad, que afectan nuestras relaciones de parejas, dependiendo del ámbito o punto que ustedes lo quieran hablar, pero hacen que ese termostato vuelva a donde inició. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de esas creencias limitantes. Ok. Luego, el paso número 2, cambiar y adaptar esos sistemas de creencias. Hay que entrenar, como les dije, ya esto lo hablamos prácticamente, hay que entrenar nuestra mente. Entonces, yo quiero que hagan una dinámica para que ya ir terminando y cerrando este módulo. Quiero que hagan una lista de las 5 personas que ustedes más admiran. Pueden ser famosos, pueden ser personas conocidas, pueden ser el papá del amigo de un amigo, no importa. Las 5 personas que ustedes más admiran, hagan una lista y luego hagan una lista de cualidades de cada una de ellas. ¿Por qué lo admiran? ¿Cuáles son las cualidades que tienen esas personas para ser, pues, dignos de admiración? Entonces puede ser, no sé, Elon Musk, puede ser Steve Jobs, puede ser mi papá, puede ser mi mejor amigo. Ustedes deciden quién es esa persona, esas personas o una persona basta por fines de la dinámica y qué cualidades tienen. ¿Por qué es importante eso? Porque eso quiere decir que esas son las cualidades que ustedes valoran y quiere decir que son las cualidades que ustedes tienen que trabajar para convertirse en una persona como ellos. Entonces, finalmente, ya para el último de los últimos pasos para poder cambiar estos sistemas de creencias, es que les traigo la receta mágica para el éxito. Así es su día de suerte. Entonces, si ustedes quieren un cuerpazo y estar como el bicho o estar como una modelo, como Kylie Jenner, es muy sencillo. Vayan al gimnasio y dejen de hartarse comida de más. ¿Ven qué fácil? ¿Quieren un trabajo bien pagado? Pónganse a estudiar. Acepten un trabajo mal pagado, pero que les permita aprender. Háganlo con pasión. Sigan estudiando. Especialmente si ustedes están en el mundo del emprendimiento, quiero que sepan que si ustedes en los últimos 2 meses no han aprendido cosas nuevas que potencien su negocio, muy difícilmente van a poder seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el mundo en general está hecho para que nosotros sigamos estudiando y aprendiendo. Si ustedes se graduaron y en 10 años no han aprendido nada nuevo desde que se graduaron de la universidad, están mal. Si ustedes creen que al terminar la universidad no van a volver a estudiar, están mal. En el día a día, todos los días tenemos que aprender a estudiar. Porque creen que una de las frases más importantes que dicen que todo buen emprendedor tiene hábito de lectura. Yo soy un mal lector, lo confieso, no soy muy bueno leyendo libros, hago el intento. Bueno, aquí tengo de mis libros más favoritos y que más estoy trabajando actualmente. Deja de ser tú, aprovecho para comentárselos, de Joe Dispenza, lo súper recomiendo. Habla mucho sobre esto, de que estoy hablando. Brian Tracy es un gurú de la programación neurolingüística también. Si lo crees, lo creas. Entonces, este es el tipo de lectura que uno debe de tener. ¿Qué pasa? Si a ustedes no les gusta leer, así como yo, hay audiolibros, hay podcasts, hay videos, hay TikTok. O sea, no importa cómo lo quieran,
pero que hay que consumir proteína para el cerebro, ocupamos consumir proteína para el cerebro. Y finalmente, si ustedes quieren tener mucho dinero, una vez más, pónganse a estudiar, pongan a leer de emprendimiento, pongan a aprender de finanzas, pónganse a aprender de marketing, herramientas digitales, espiritualidad, en todos los sentidos y en todo el... Bueno, si usted, mi joven amigo, es agnóstico o ateo, pues ahí no puedo decirle mucho, pero yo sé que la mayoría de que me están escuchando creen en Dios, probablemente son cristianos la mayoría. Sin embargo, cuando yo hablo de espiritualidad me refiero a esa conexión, no necesariamente para nuestros amigos agnósticos, más que todo, no se cierren y no crean que les estoy queriendo evangelizar acá, no. A la espiritualidad me refiero a esa conexión con un ser creador. Hay gente que le llama conciencia universal, otros le llamamos Jesús, Dios, Buda, Ganesha. Cada religión tiene su camino, pero lo que no se puede negar es que el ser humano necesita una conexión con una, podemos decirle, una conciencia universal o con una conciencia superior a la de nosotros. A veces le llaman supraconciencia, también tiene muchísimos nombres en todos los libros que leo sobre este tipo de cosas o podcasts, todos hablan de lo mismo. A veces le llaman Dios, a veces le llaman supraconciencia, otras veces le llaman universo, pero todos afirman de que existe algo allá afuera. En la física cuántica le llaman el campo cuántico, que uno manifiesta la realidad, así como el experimento del gato de Schrödinger, que un gato está vivo y muerto a la vez. Si me pongo a explicarles la física cuántica tardaría mucho, pero en pocas palabras, a nivel cuántico, para que ustedes entiendan, todo existe y no existe a la vez. Suena un poquito confuso, pero ahí les dejo su primera tarea. Investiguen campo cuántico, experimento de doble rendija, pónganlo en YouTube, investiguenlo, vean un video mañana, hay documentales de History Channel muy buenos. Es un experimento que se dieron cuenta que las partículas son afectadas por un observador. A veces se comportan como una onda, a veces como un átomo o una partícula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este experimento de física cuántica nos dio a entender una vez más. Sabemos que la fe, bueno, ¿cuál es el componente más importante del cristianismo, de la religión? La fe. Si ustedes piden con fe, van a ver milagros. En la neurociencia, si ustedes creen algo y lo repiten con mucha certeza, ¿qué pasa? Lo que están haciendo es que le están hablando a su subconsciente y su subconsciente actúa. A nivel de la física cuántica, cuando ustedes observan una partícula y se vuelven conscientes del resultado que ustedes desean a nivel de campo cuántico, a nivel de la física cuántica ustedes pueden alterar ese resultado. Entonces, ustedes pueden tener ventas de 200 lempiras o 200,000. Puede ser A o B. Ustedes son el observador y ustedes afectan esa partícula. Entonces, es muy importante entender eso. Esto no va muy relevante. El paso número 3, para ser breve, negociar. Dejen de negociar con ustedes mismos. Por eso fuimos tan directos con este módulo o este seminario, que no podemos estar negociando con ustedes mismos. Tienen que tomar las riendas de su vida. Lean Padre Rico, Padre Pobre. Es más, escuchen el audiolibro en el módulo que vamos a continuación de rentabilidad. Vamos a tocar un poquito, el licenciado Carlos Padilla va a hablar un poquito sobre el tema de la diferencia entre un activo, un pasivo. Créanme que les va a cambiar la vida si ustedes leen Padre Rico, Padre Pobre o escuchen el audiolibro. Yo lo escuché, luego lo compré y lo estoy leyendo otra vez después de haber escuchado el audiolibro como 3-4 veces. Hay un juego que se llama el juego de la rata, Cashflow, jueguenlo, no tienen idea cómo les va a cambiar la vida. En lugar de estar leyendo El chambre de Nodal y Ángel Aguilar, lean Padre Rico, Padre Pobre. En lugar de estar viendo HCH, vean entrevistas en YouTube de millonarios, de Fernando González, Josué Peña, Alejandro Cardona, Margarita Pasos, Sintérgicos. Hay una cantidad de contenido de podcast, de entrevistas que ustedes van a poder enriquecer su conocimiento, conocer de experiencias, motivarse ustedes mismos. Es muy importante que ustedes estén motivados siempre, con mucha fe. Al final, todo se resume en fe, desde el punto de vista, como lo queramos llamar, fe, subconsciente, pero todo se resume en eso. Entonces, trabajen su espiritualidad, trabajen sus emociones, trabajen su diálogo interno, cómo ustedes se hablan,
Si ustedes, y aquí me voy a salir de mi profesionalidad, si ustedes no creen que son el o la cabrona más cabrón que existe en esta vida, ¿quién lo va a creer? Si ustedes no lo creen, nadie más lo va a creer. Primero ustedes tienen que creerse que son el superhéroe de su película para que la película se vuelva realidad. Entonces, la única limitación se la ponen ustedes mismos. Ok. El cuarto paso, ya para terminar, que vincula con el anterior, es que hay que disfrutar el proceso. La vida como tal no tiene un fin, no tiene un punto final. Cuando ustedes empiecen a escuchar este tipo de podcast, entrevistas con gente que lo logró, ya es exitosa, todos dicen lo mismo. Cuando uno lo logra, se siente vacío. ¿Por qué? Porque el objetivo no es lograrlo. El objetivo es disfrutar el proceso de llegar ahí. Cuando uno llega ahí, se da cuenta todo lo que aprendió, se da cuenta todo lo que escaló. Entonces, como les digo, yo soy muy fan de las películas de superhéroes. Si usted realmente cree que su vida va a cambiar, su vida va a cambiar. Pero tiene que aprender, número uno, de aplicar todo lo que estamos hablando, y dos, creerse de que usted realmente puede llegar a ser la Mujer Maravilla de su película, puede ser el Spider-Man de su película, o bueno, aquí son cosas de superhéroes, pero igual, vean películas, hay documentales, por ejemplo, el de Bezos, la historia de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, de cómo, o incluso todas estas historias, el dueño de Apple, el dueño de Microsoft, el dueño de Google, todos empezaron en una cochera. Hay emprendedores aquí en Honduras que empezaron vendiendo tal vez en un semáforo. O bueno, está el famoso Don Pollo, el de Power Chicken, todos conocen su historia, es súper famosa, de los emprendedores, restaurantes, saben cómo comenzó. Él se creyó el cuento, se creyó que podía ser ese superhéroe, y pues irónicamente incluso el logo parece un superhéroe, pero él se creyó la película y se volvió realidad. Entonces hay que creernos la película, es como que ustedes ya sepan hacia dónde van y tienen tanta certeza de que van a llegar a ese lugar que simplemente van a disfrutar el proceso. Cualquier problema o acontecimiento lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque el último paso es que hay que, en pocas palabras, tener certeza absoluta. Y la certeza absoluta es otra manera de decir fe. Fe en Dios, fe en ustedes mismos, fe en lo que ustedes quieran creer, pero si no tienen esa certeza absoluta, muy difícilmente van a poder sacar su negocio adelante. Entonces, aprendan a no necesitar, aunque le haga falta. Debemos preferir tal acontecimiento, pero yo no necesito nada. ¿Por qué? Porque se trata de simplemente tener esa fe de que Dios, el universo, mi conciencia, supraconciencia, lo que ustedes quieran creer, tiene el control. Pero, y aquí quiero compartir una historia o una metáfora de, irónicamente la escuché una vez en una catequesis, hace muchísimo tiempo, estaba pequeño, que habla sobre una inundación. Entonces viene esta familia, se inunda la casa, se escapa al techo de la casa, entonces viene el papá y le dice a la familia, no se preocupen, Dios nos va a rescatar. Entonces ellos están seguros de que Dios los va a rescatar. Pasa un kayak y alguien me dice, les puedo llevar uno por uno, pero yo lo saco de acá. Y vino el papá y dice, no se preocupen, no se preocupe, Dios nos va a rescatar. Se fue el del kayak, vino un bote, el bote vino, súbanse, lo voy a sacar de aquí. Y el papá otra vez dice, no te preocupes, Dios nos va a salvar. Llegó un helicóptero, lo mismo, le tiró una escalera y la respuesta del papá fue la misma. No se preocupe, Dios me va a salvar. ¿Qué pasó con la familia? Murió en el techo. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros estamos esperando una señal, estamos muy cómodos en esta zona de confort, no queremos aprender, no queremos hacer ejercicio, no queremos conectar con algún tipo de espiritualidad o religión, dependiendo de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo no hacerlo. Pero si realmente ser exitoso en el mundo del emprendimiento, que al final, como les digo, va conectado, nadie que ha tenido éxito en el mundo del emprendimiento ha sido por desbalances en emociones. Todos
absolutamente todos los que ustedes van a ver, por lo menos de los que yo mencioné, que son como mis mentores, por así decirlo, todos afirman de que no hay coincidencias, que tuvieron una ayuda superior a ellos, llámese Dios o llámese universo. Todos se comprometen con el tema de su salud física, su salud mental, y todos se comprometen con el tema del aprendizaje continuo. Entonces, no es casualidad que todo aquel que ya lo logró, aplicó esos pasos. Entonces, van a llegar, pero es a su tiempo, o bueno, al tiempo del universo, al tiempo de Dios, al tiempo de la latiz, lo que le queramos llamar. Pero, ¿qué pasa? Por más que ustedes tengan fe de que eso va a pasar, si ustedes no están listos, Dios no le va a mandar esas bendiciones. Yo les decía, hace 5 años hubo una persona que me dijo, ingresos pasivos, ese es el enfoque. Yo no estaba listo. 5 años después, ahora estoy aquí sacando cursos, aprendiendo, he invertido más de $1,500 prácticamente, como un poquito más de 40,000 lempiras, en un curso sobre cursos y seminarios y cosas sobre trading, sobre educación de ingresos pasivos, temas de finanzas. ¿Por qué? Porque me tomó 5 años estar listo para este punto. Pero ¿qué pasó? Si hubiera hecho caso en aquel momento, imagínense dónde estaría hoy. Posiblemente mi vida sería muy diferente porque hubiera hecho caso hace 5 años a esa señal que Dios me mandó, pero yo ignoré. ¿Por qué? Porque no estaba listo para recibirlo. Entonces, debemos vibrar con ese futuro, y a esto le llamo yo una alquimia. La alquimia de la resiliencia precisamente es convertirse en la mejor versión de nosotros mismos, y por ende, al convertirse en la mejor versión de nosotros mismos, automáticamente afectamos nuestro negocio, afectamos nuestra familia, afectamos nuestra realidad, y pues todo aquello que hay, o todo aquello que nosotros, por así decirlo, caminamos. Tenemos que tener la certeza de que nuestro caminar va a estar acompañado de rosas, por así decirlo. Ok, este libro es muy bueno, Claudia. ¿Cómo cambiamos esa programación mental? Bueno, entonces, en este caso, pues eso sería mi aportación, más que todo para el módulo de la mentalidad o el ADN de la prosperidad. Pues no me quiero despedir sin antes, pues número 1, aprovechen a hacer cualquier pregunta ahorita para poderla contestar. Vamos a tener un pequeño, si no hay preguntas, pues pasamos de un solo al siguiente módulo. De lo contrario, pues tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, tal vez alguna recomendación de algún libro, no sé, ustedes me dirán. Mientras tanto, pues solo quiero que hagamos la última dinámica. Para los que vieron el video, supongo que ya saben cómo es la dinámica. Para los que no, quieren cambiar su mentalidad, comiencen imprimiendo eso que está en el grupo de WhatsApp. Si no lo tienen, nos avisan para mandarlo nuevamente. Si no están en el grupo de WhatsApp, únanse. Es el primer paso. Pueden imprimirlo, pegarlo en su baño o donde sea, que lo puedan ver todos los días, y repetirlo en voz alta. Entonces ahorita lo vamos a repetir todos para entrar en esta energía, en esta sintergia, todo. Entonces nos paramos, se paran y repetimos fuerte, alto. Entonces, soy un excelente administrador de mi dinero. Entonces repetimos fuerte. Mi mente inconsciente está alineada con mi propósito. Ven, ahora ya saben a qué nos referimos con esa afirmación. Soy capaz de superar cualquier obstáculo fácilmente. Cada reto nuevo es una oportunidad para evolucionar y crecer aún más. Mi negocio prospera y crece cada día más. Yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí y se multiplica solo. Cada día mejoro y me hago más y más multimillonario, próspero y rico. Juego el juego del dinero para ganar. Mi objetivo es crear prosperidad, riqueza y abundancia. Y finalmente, mi favorita, creo firmemente que el dinero es importante. El dinero es poder, es libertad, me brinda opciones para ser feliz y libre. Lo recibo con amor, pues es Dios
quien me lo envía. Y bueno, esas son las palabras o frases de poder para emprendedores. Todos llevamos un ADN emprendedor esperando a ser despertado. El dinero y el éxito no llegan por casualidad. Es el resultado de patrones de comportamiento y una mentalidad de resiliencia. Al adoptarlos, logramos vivir en abundancia y equilibrio. Somos una comunidad de personas decididas a vivir y pensar diferente. Soy Marlon Caballero, un simple mortal ayudando a otros a despertar su ADN emprendedor. ¿Estás listo?